el ego y su influencia en nosotros. Quisiera empezar como por una experiencia que alguna vez tuve justamente en una charla sobre el ego y se nos hizo un ejercicio. El ejercicio consistía en que escribiéramos en un papelito 5 adjetivos que nosotros considerábamos que nos definían como persona. Entonces todos hicimos el ejercicio y en general después comenzamos a leer lo que cada uno había expresado y al final se reconoció que cada uno básicamente había escrito aquellas cosas que más les gustaba mostrar ante los demás. Después dijeron, bueno, vamos a seguir con el ejercicio y van a tratar de escribir al frente de aquellas cosas que ustedes plantearon que los definen como persona, eh, algo opuesto. Por ejemplo, si usted puso, soy una persona serena, puede poner al frente que es una persona acelerada. O si usted puso que es tranquila, pues puede poner al frente que es una persona, supongamos, violenta o alguna cosa así. Entonces todo el mundo hizo el ejercicio, hicimos el ejercicio y al final, cuando cada uno le dimos lo opuesto, pues lo que se nos mostraba era que posiblemente esos objetivos que habíamos puesto al frente nos podían dar una idea de cosas que quizás nosotros no queríamos reconocer, que están en nosotros. Y bueno, nos quedamos pensando y verdad, ¿no? Tiene cierta razón. Usted nos decía, eso es el ego. El ego generalmente no quiere dar a conocer lo que no le interesa y se quiere mostrar, seguramente con una imagen bastante falsa. No es que uno no tenga cualidades que lo caractericen, pero generalmente quiere mostrarlo como lo positivo de la vida. Y bueno, entonces me quedó pensando en esa época, dije, curioso, ¿verdad? Que uno a veces trata de mostrar como facetas de, seguramente de pronto es una persona muy acelerada y de pronto de vez en cuando es tranquila. Entonces trata de mostrar eso que de vez en cuando es. Pero ¿qué es lo que predomina? Predomina es el ser acelerado. Y ese aceleramiento de pronto le produce otras cosas, ¿no? Como impaciencia, ataca al otro, etcétera, porque no hace lo que le parece que debería hacer rápidamente. Entonces, aparecen muchas circunstancias y muchas situaciones que, que reflejan esa parte del ego. Entonces, vamos a mirar en esta, en esta hora cómo ese ego puede influenciar en nosotros de tal manera que nos impide de alguna manera hacer todo el trabajo que nosotros generalmente acá inculcamos, es ese trabajo interior, ¿no? Ir más allá, tratar de incursionar en otras facetas diferentes de la vida. Entonces tenemos el ego y su influencia en nosotros. En general, nosotros a través de la vida vamos construyendo, como lo que vamos a ver ahora dentro de un momentico, una personalidad. Pero generalmente esa personalidad no apunta a lo que yo diría que el plan divino quisiera de nosotros. A lo que lo hemos hablado pues, seguramente en otras oportunidades, es que nosotros nacemos es para aprender y nacemos para fortalecer el amor dentro de nosotros. Pero eso es bastante desconocido. Entonces, por eso dice ese ego que uno construye a la larga, aunque tiene cosas muy interesantes, también tiene cosas que nos limitan demasiado y nos llevan quizás a través de esa expresión de la forma a hacer una valoración excesiva de lo que somos. Lo que se reconoce en la psicología es como la capacidad psíquica que permite que un individuo se identifique con su propia personalidad. Eso es lo que define la psicología. O sea, ese ego, entonces, ¿con qué me identifico yo? Quizás con las cosas que puedo aparentar, o sea, ponerme una máscara. Yo me pongo una máscara
ante mi jefe, aunque ese jefe me cae mal, pero lo trato de una manera correcta. Pero posiblemente cuando llego a otros lugares me quito la máscara y actúo como lo que soy, ¿no? Ya me molesto, me afecto, grito, hago tantas cosas que en general la gente que me ve dice, uy, ¿qué pasa con esta persona? Que la conozco en el medio del trabajo, es muy serena, pero en otros ambientes es demasiado violenta, por decirlo así. Entonces se habla de eso, de que es como el falso yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si ese ego, en términos generales, se considera como una expresión de la individualidad, pero a veces no tan certera, sino como a través de máscaras. Si uno no logra trabajar ese ego de una manera correcta, lo que hace es alejarlo de las posibilidades espirituales. Y en general nos aleja mucho del encontrarle el sentido de nuestra vida, ¿no? Porque cada vez me voy a encerrar en mí mismo, en mis patrones falsos, en mis ilusiones, y de pronto eso no me deja ver más allá, me pueden presentar alternativas. Mira que hay una posibilidad de hacer este trabajo a otro nivel para que te descubras realmente cómo eres y no a través de una falsa imagen de lo que parece que crees que eres. Pero eso no me interesa, yo me encuentro realmente tranquilo y estoy bien. Entonces, no necesito esa parte. En general, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Uno, ¿cómo nace? Lo que hemos expresado quizá en varias charlas es uno nace unido a la fuente espiritual. Entonces, en realidad es así, ¿no? Yo tengo acá en mi casa unos chiquitos, nacieron hace 4 años, hasta ahora, digamos, son seres muy lindos, nacieron muy lindos, pero ya la vida ha pasado 4 años. En 4 años uno ve que algo de lo que están recibiendo en el medio los ha ido afectando, ha ido conformando poco a poco como una cierta personalidad en cada uno de ellos. Son dos, son mellizos. Entonces, y uno ve a uno tan diferente de pronto sus comportamientos al otro, aunque tienen cosas muy parecidas. Entonces, ¿qué quiere decir uno? Que ambos nacieron unidos a la fuente, pero de alguna manera el medio, ¿sí? Ya sea la casa, ya sea los amiguitos que ya voy consiguiendo, ya sea el colegio donde están yendo, empieza a influenciar en cada uno de ellos de una manera diferente y va conformando entonces esa parte de la personalidad que va a ir creciendo, va a ir aumentando en experiencias y quién sabe hasta dónde va a llegar. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué puede pasar después? En general, de que nacemos tan limpios, pero poco a poco, a través de toda esa historia de vida, vamos a conformar lo que se llama el ego o la personalidad adquirida para nosotros. Eso es una serie de condicionamientos, de maneras de ver la vida, de comenzar a pensar sobre la vida, de ver las experiencias. Si usted, por ejemplo, de chiquito lo deja ver películas de violencia a cada momento, le da el WhatsApp para que lo mire, o el celular para que esté atrapado en cosas de violencia, es posible que ese muchachito entonces comience a expresar o a tener expresiones de violencia. Y de alguna manera, a través de todas esas cosas que vamos recibiendo, cuando uno, pongámonos ya en la etapa en la que estamos hoy en día, entonces uno mira de los 8.000 millones de seres humanos, lo que está predominando en cierta manera es el egoísmo. No quiere decir que esos seres que cada uno de nosotros tiene su propio egoísmo, sea una persona desobligante o mala para la sociedad. Dependiendo de dónde ha colocado ese egoísmo, posiblemente puede ser una persona que le haga daño a otro. Pero de pronto uno también tiene expresiones de egoísmo en cualquier momento, ¿no? ¿Es consciente o no es consciente? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero existe. Además porque es un patrón que es parte de la humanidad, es algo que nosotros, queramos o no, lo hemos heredado o lo vamos heredando. Entonces, fíjense ustedes que todo ese ego que se va formando
Es un ego que va muy lleno de patrones que distorsionan la visión de lo que quisiéramos para un ser espiritual. Por ejemplo, si nosotros, supongamos, hubiéramos tenido la dicha de haber nacido pues ya en algo así como en el Tíbet, en un país que llaman el Shangri-La, que es un país de maravilla, dicen, o un sitio de maravilla, pues se nos enseñaría pero permanentemente el amor al todo, el amor a la naturaleza, el amor a las plantas, bueno, a todo, el amor al otro. Quizás se notaría mucho estos elementos que Cristo decía, amaos los unos a los otros, ¿eh? Ámate a ti mismo, pon los ojos en el otro y vete a través de ellos. O sea, porque todos somos uno, etcétera. Y entonces, aunque pudiéramos decir que no es que el egoísmo no esté, digamos que ese ego de esa personita que se formó en Shangri-La, podría decir uno, pues tiene unas connotaciones o más bien como inclinaciones, por decirlo, hacia el campo espiritual. Pero en términos generales uno ve en sus amigos, en sus parientes, en los que le rodean, que todavía predomina mucho ese ego de quererse mostrar, de querer brillar, de querer aparentar, de que soy importante si tengo ciertas cosas que de pronto el otro no tiene, si tengo el último vehículo de moda o si cada año logro cambiar el celular que aparece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente se trata de mostrar una imagen ante la vida de lo que no es. Porque recuerden que hablábamos en alguna ocasión sobre el Maya, que es el mundo de la ilusión. Entonces, creemos que eso nos define como personalidad, pero en realidad no es así. Entonces, eh, por eso decimos acá, todo lo que va pasando, la mente, que es, digamos, como la gestora de muchos comportamientos, se va identificando con el deseo de tener, con el temor, con la ansiedad, con las limitaciones. Por eso no fue raro que en estos 2 años de pandemia que tuvimos y que todavía uno ve muchas personas atrapadas por el temor, por la ansiedad, porque tienen de alguna manera un miedo a experimentar algo diferente. Y en el fondo es miedo a la muerte, es morir a las maneras de ver la vida, posiblemente. El otro aspecto es que, por supuesto, cuando todo eso se va forjando en el interior del ser, lo que pasa es que el ego se convierte en una de las fuentes de mayor sufrimiento. Por eso no es raro que lo que decíamos ahora, toda esa serie de maneras de comportamiento obstaculiza el desenvolvimiento espiritual. Y por eso San Agustín en algún momento expresaba: Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros mismos. Pues cuando uno se llena de uno mismo, cuando no ve sino a través de sus ojos, su mirada es muy personalista, separada del resto, pues difícilmente va a aceptar la posibilidad de poder mirar un poco más amplio, poder llegar a lo que hemos llamado la evidencia, o sea, un trabajo diferente, un trabajo más amplio, un trabajo de más expansión. Bueno, entonces uno diría, bueno, pues entonces todo esto, ¿qué pasa? Si los 8.000 millones de seres hay no sé cuánto un porcentaje simplemente alto que está viviendo bajo estos patrones, entonces, ¿qué puede pasarnos como humanidad? Si es una fuerza descomunal. Afortunadamente hay una fuerza que también es muy poderosa, que es la fuerza espiritual. Entonces, por eso nos cuesta demasiado reconocer eh, el verdadero yo, la esencia espiritual. Fíjense que en las escuelas espirituales siempre se habla a través de todo el trabajo interior. Usted puede ir desbloqueando su personalidad adquirida. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ir cambiando chips, maneras de ver, ¿sí? Maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de afrontar experiencias. A través de un estado de conciencia diferente, una ampliación de conciencia. Usted puede ir cambiando toda esa información
y dirigirse a lo que es su verdadero yo, su verdadero ser. ¿Sí? Por eso se habla que la vida espiritual tiene sentido no en el tener, sino en el ser. Y el ser es tratar de descubrir quién soy yo verdaderamente, ¿no? Si yo hubiera estado al lado de Dios toda la existencia, ¿qué sería hoy en día? Amor. Entonces, ¿cómo puedo yo conquistar a través del amor mi verdadero ser? ¿Cómo puedo ir descubriendo? Ese es todo un trabajo, ¿no? Es un reto, ¿no? Las creencias, limitaciones nos han sumergido en un mundo limitado. Pues todo lo que es nuestra noción de ser se, se limita a pensar y sentir de una manera tal que nos hace seres muy alejados del desarrollo del estado de conciencia. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso es tan importante hacer todo ese trabajo a nivel interior, porque dejamos de hacer la búsqueda de la felicidad en conquistas materiales. Ahí está, en general, está el patrón, ¿no? El ser humano se choca contra la muralla de la verdadera felicidad de cuando está buscando afuera el sentido de la vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Busquémoslo dentro de nosotros mismos. Entonces, por eso aquí está la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, es tratar de volcar la mirada hacia el desenvolvimiento espiritual. Eso es lo que va a permitir que podamos hacer todo un trabajo operativo contra lo que el ego nos quiere mostrar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que volcar la mirada hacia el desarrollo espiritual? Lo hemos expresado más de una ocasión. Uno podría decir, no, yo pues, independientemente voy a buscar alternativas, ¿sí? No quiere decir que no sean interesantes, ejercicios especiales para doblegar el ego, y posiblemente se los den, pero le hace falta una disciplina. Entonces puede ser que uno empiece ya a hacer este trabajo, a hacer este ejercicio, a hacer aquello, a hacer lo otro, pero poco a poco se va dando cuenta de que llega un día en que se siente desanimado, que no quiere, es como las personas que dicen, voy a hacer ejercicio todos los días para descansar. Y uno se lo encuentra en los pocos días y uno dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has vuelto? No, es que me da una pereza, está lloviendo, etcétera, etcétera. Siempre habrá una disculpa. En cambio, el trabajo espiritual es un trabajo en donde aprendemos formas disciplinadas de trabajar permanentemente. O sea, hacer todo un trabajo paciente, un trabajo de fuerza, un trabajo de amor, un trabajo de entrega, un trabajo de participación, un trabajo supremamente operativo, que se mantiene en el tiempo, porque uno dice, esto es lo que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque lo estoy movilizando por el amor, no a mí, ¿no? Si yo me quiero desprender de mi ego, tengo que comenzar a mirar más allá de mí. O sea, es trabajar con el amor al todo. ¿Sí? El amor que me una como ser humano a lo que realmente soy. Soy uno con el todo. No soy independiente. Cosa que a veces desconocemos completamente o no queremos aceptar. Entonces, por eso el desenvolvimiento espiritual es una herramienta segura, precisa, concreta, que le da tiempo al tiempo. Porque eso es otro de los grandes inconvenientes. Empezamos a hacer todo un trabajo alrededor de algo, a desbloquear una mirada alrededor de una situación específica, y uno dice, no pasa nada, ¿no? Yo soy, en mi casa, soy una persona insoportable. Yo quiero trabajar con eso porque yo quiero imponer mis formas, mis ideas, mis maneras. Y hace rato que tengo este trabajo, pero no pasa nada, aparentemente, ¿no? Pero usted como está movilizando todo a través del amor, lo está llevando a la meditación, por ejemplo, tenga paciencia, tenga paciencia, porque lo que usted está haciendo en ese momentico está generando a nivel de su subconsciente una información que poco a poco va a desbloquear algo que posiblemente está muy arraigado.
Y como no son una cosa, sino muchas y muchas y muchas y muchas cosas, pues sí que nos va a costar. Pero como no esperamos, como la idea del trabajo espiritual es hacer lo que tenemos que hacer y no esperar resultados, entonces nos llenamos de paciencia, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de fe, nos llenamos de resignación. Bueno, todos los valores espirituales que nos van a ayudar a ver las cosas de otra manera. También dice que por eso es un trabajo seguro, ¿no? Y quienes de alguna manera lo sabemos que es así, podemos dar una fe, damos fe de que eso es real, de que eso no es un cuento, de que el trabajo espiritual poco a poco va a ir desbloqueando ese ego y lo va haciendo más permeable a los demás. Se va a tener una mirada diferente. Entonces, imagínense lo que uno dice quitando cositas de encima. Se va volviendo más frágil, más asequible, una persona más amorosa hacia otro. Y eso es concreto y es real. Entonces es muy importante, ¿no? Bueno, entonces con esa mirada espiritual es lo que vamos a hacer, trabajo operativo. Miremos algunas acciones que podemos hacer. Acciones operativas, pues hay cientos de horas. Tengo aquí algunas, por ejemplo, intente reconocer o conocer a su ego. Cada vez que usted esté actuando ante una situación, hágase la pregunta, ¿está actuando mi falso yo o está trabajando mi yo espiritual? Entonces, porque eso es lo que queremos, ir hacia el ser, al verdadero ser, ese sería el yo espiritual. ¿Qué busco aquí, por ejemplo? ¿No? Entonces, voy a hacer una obra social. Me interesa ayudar a estas personas. Pero ¿quién se está expresando ahí? ¿Está expresándose su verdadero yo espiritual o su falso yo? Si uno va en búsqueda de que a través de ese trabajo, de esa obra que está haciendo, lo admiren, le den una mención honorífica, lo saquen en la prensa, etcétera, 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 pero en el fondo no lo mueve un verdadero amor a esa obra, pues lo que está expresando es el falso yo. ¿Qué es lo que está buscando ese falso yo? Brillar. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, inmediatamente va a ser una operativa. No, señor, por ahí no es. Veo de qué manera me integro a esa experiencia, trato de no esperar el resultado de ella o que me alaben, simplemente trato de hacerlo mejor y estar presente allí ante las personas, ante el momento, ante las circunstancias, dando lo mejor de mí. Esa es una parte importante. Esa es parte operativa. Otra parte operativa puede ser de siempre lo mejor de usted. De siempre lo mejor. Trate de dar siempre lo mejor. Que estoy en un paseo con mis amigos, que vamos a hacer un sancocho, o vamos a hacer, a preparar un plato allá en el campo, hay que recoger leña, hay que hacer la hoguera. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Me voy a tener a que simplemente soy un sujeto pasivo esperando que al final llegue alguien para que me diga, a ver, esta es tu comidita. Voy a tratar de aportarle, porque eso, darle la fuerza a eso, a esa experiencia, ¿no? Una vez se admira a personas que están, por ejemplo, en un paseo cuando son personas que se ponen el overol, como decir así, y empiezan a actuar y así empiezan a hacer muchas cosas. Uno dice, qué cosa tan linda, ¿no? Están aportando, están dando lo mejor de sí. Ahí está. Si yo soy una persona tenida, quiere decir que mi ego está ahí manifestándose a través de alguna manera. Recuerde permanentemente que ese ego que usted piensa que es, no es. Por ejemplo, por eso decían alguna vez, cuando usted le pregunten a usted quién es, usted no es lo que usted está expresando. ¿Sí? Yo soy importante, yo soy valiente, yo soy esto, yo soy lo otro. Posiblemente tenga algunas características.
pero como decíamos al principio, es lo que uno quiere mostrar, es lo mejor. Pero ese ego todavía no es un ego que pueda volar. El ego no es real. El ego, el yo espiritual, va a ser el real. Es el que vamos a trabajar para ir en conquista de ese yo espiritual. Ese yo espiritual. Que va a ser más maleable, más cercano a los demás. Intenta callar las exigencias del ego todos los días de su vida. Entonces, pregúntese siempre qué estoy buscando. ¿Qué estoy buscando en este momento? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que yo deseo que la sociedad me aporte? Etcétera. O yo quiero aportar a la sociedad. Pues cuando me hago toda esa serie de preguntas, me doy cuenta de que en verdad el ego me está lanzando por caminos que no desearía. Otro aspecto, observe que piensa y siente cuando no le dan la razón. Es bien interesante, ¿no? No me dieron la razón en esta situación, yo he pensado o hice una opinión o estoy con un grupo de amigos, manifiesto mi manera de ver la vida, puede ser que sea, sí, hablo de lo campo espiritual, que de pronto es lo que mejor manejo puede ser, pero resulta que las personas que están ahí ni me paran bolas. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué siento? ¿Sí? O sea, pienso mal de esas personas, considero que no tienen, como decir, salvación, cualquier cosa. Yo simplemente hago silencio y hago una oración y pido a la divinidad que les ayude a visualizar la vida de otra manera. Son manifestaciones, fíjense que es curioso, pero son cosas que pueden aparecer. Otras acciones operativas. Escucha a los demás y no se centre en sí mismo. Escuchar al otro. ¿Cuántas veces estamos al frente de una persona, nos está hablando, mientras nos está hablando, estamos pensando en nosotros? Nuestra mente anda por allá, en la lejanía, no está concentrado en lo que la persona nos quiere mostrar, nos quiere expresar. Otro aspecto, practique la meditación diaria con aspectos que necesite trabajar de su ego. Entonces también hemos aprendido aquí a trabajar con meditaciones donde podemos de alguna manera trabajar con esa parte del ego. Otro aspecto, comience a tratar a los demás como le agradaría que lo pasen a usted. ¿Cuántas veces tratamos al otro de una manera despectiva? Pero nos gustaría que nos hicieran eso. Nos gustaría que nos pegaran un grito, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer toda esa serie de cosas que hacen daño al otro, que lo afectan, trato al máximo de hacer las cosas diferentes. ¿Cómo me gustaría a mí? Pero yo me pongo en el lugar del otro. Trate con respeto, amor y cortesía al otro. Más. Cuesta, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos a un lugar y puede ser que no, estamos aturdidos por nuestras situaciones personales y ni siquiera nos enteramos que hay una persona que de pronto está necesitando de nuestro saludo? Como decíamos en alguna ocasión, está bien, podemos estar pasando una situación muy difícil, pero tratemos de que eso que nos está pasando es como algo que está dentro de nosotros, es como la procesión que va por dentro. Pero yo no tengo por qué eso que me está pasando trasladárselo a los demás. Otras acciones. Ponga fin a la búsqueda externa de la libertad y búsquela en tu interior. Bueno, algo que hemos hablado, ¿no? Me creo libre porque mi ego me dice, haz lo que quieras. No importa si a través de eso estás afectando al otro. No me interesa. Entonces, ¿a dónde estamos buscando la libertad? Si le paramos atención a eso, entonces nos estamos alejando de la verdadera libertad. Si estamos haciendo el acto contrario, pues lo que estamos haciendo es buscar la libertad en el interior. Recordemos que el placer, el dolor, los problemas y las alegrías no son eternos. O sea que todo pasa en la vida, todo pasa. Asuma este mundo material como una ilusión. También lo hemos hablado, ¿no? ¿Cuántas cosas de este mundo son verdaderas realidades? O sea,
¿Es real la realidad? ¿O estamos viviendo en un mundo de ilusión? Yo diría, pienso, que cuando yo estoy actuando de una manera egoísta y me estoy centrando mucho en mí mismo, yo estoy en un mundo de ilusión. Porque ¿qué es lo que quiere la divinidad? La divinidad lo que quiere es que yo a través del amor me acerque más a ella, no al revés, no me aleje más. Entonces, no es la realidad, la realidad del plan divino es que a través del amor nos acerquemos a la divinidad, no que nos alejemos. Por eso es ilusión, porque al final no voy a lograr algo realmente estable en mi experiencia de vida o algo que me acerque a la parte divina. Acordémonos que todo y todos pertenecemos al Espíritu antes, durante y después de manifestarnos. Entonces dejemos de temerle a la muerte no existe desde la perspectiva de la eternidad. Bueno, entonces mírense ustedes que en general ese es un elemento bien interesante, eso del miedo a la muerte, ¿no? Tenemos terror a morir. ¿Pero por qué tenemos terror a morir? Porque no entendemos todavía la esencia de lo que es nuestra encarnación, lo que es el verdadero sentido de vida. Cuando uno se da cuenta de que posiblemente ha tenido miles y miles de experiencias y que cada vez a través de esas experiencias ha ido en pos de acercarse cada vez a lo divino, porque nosotros venimos de Dios y vamos hacia Dios. Entonces lo único que está haciendo es permanentemente es cambiar, cambiar de instrumento. Por eso el cuerpo se muere, el que se muere es el cuerpo. No lo esencial, el alma no, el alma es la que lleva la información. Y al final, siempre estamos acompañados por el Espíritu, que es como lo esencial, lo divino que nos da la mano. Que de alguna manera, si lo aprovechamos, esa parte divina siempre nos va a acercar más a doblegar al ego. Y damos. Es bien importante hacer esa petición permanente. Y Divina Madre, ayúdame, Dios mío, ayúdame. A quien usted quiera pedir, ayúdame. Y estamos convencidos de que no estamos solos, porque siempre tenemos asistencia. Siempre, absolutamente todos los seres humanos tenemos asistencia. Porque lo divino es amor. ¿Y qué es lo que quiere lo divino? Pues que te acerques allá, que no te alejes más, que no sufras más. Pero no, uno es terco y sigue y sigue aferrado a ese ego que fue construyendo de una manera totalmente desligada del acercamiento a Dios. Eso era lo que quería comentarles. Y ahorita vamos a hacer entonces un compartir de lo que ustedes quieran aportar. Bueno, yo pienso, señor, de que el ego es una identificación de mi propio yo, en el cual dentro de nuestro camino espiritual, nuestro desenvolvimiento, tenemos elementos y herramientas con las cuales hay que trabajar para identificar y desapegarnos de ese ego, porque el ego también es un apego, ¿no? De mi yo. Yo soy así y pasa desapercibido para nosotros mismos inclusive. Pero en el ejercicio de la meditación los identificamos. Estamos conscientes de cómo soy, cómo estamos actuando, qué es lo que tengo que dejar, cómo lo tengo que dejar. Y es la renuncia la cual tenemos que aplicar para esa desidentificación y transformar nuestra forma de actuar, como dice usted, más interior, con más amor, porque el ego nos desidentifica de nuestro propio interior y de nuestro propio amor para ese contacto expansivo con el ser humano, ¿no? Con las demás almas. Y es un elemento que si uno lo mira, es extraordinario poder contar con el ejercicio de la meditación, la cual nos ayuda a identificar y a desapegar y de desidentificarnos de la forma en que actuamos y en la que estamos viviendo, con la cual nos conlleva a la unidad expansiva con todas las almas, ¿no? Ese es el extracto que saco de esta enseñanza en la noche de hoy. El título de hoy me llama la atención porque, de acuerdo a esta enseñanza, veo más como desenmascarando el ego.
Con todo lo que ha expuesto, acá es más desenmascarando al ego, que es como el punto de partida por no trabajar este campo. Y hay dos herramientas de CAF que todavía no me las he aprendido, pero que son una de ellas, las 10 palabras del desenvolvimiento. Parece que tiene una fuerza muy grande y lo ayudan a uno en los dos sentidos. En encontrarse en ese ser interior, o en ese encuentro con lo divino, y también en lograr mantener más la distancia con el ego. ¿Sí? Esa uno. Y la otra, que no recuerdo cuáles son, es las reglas del diálogo. Porque para mí las reglas del diálogo son como una invitación a relacionarnos con el otro, no es del ego, sino de alma a alma. Buenas noches. Y yo pienso pues que el ego, como usted dice, pues es digamos, algo que lo adquirimos, ¿no? A través de lo que nos vamos desarrollando pues como seres humanos, y eso nos ha hecho mucho daño a nosotros mismos, y también hemos causado daño a los demás, porque pues digamos el ego es el que no permite que nos digan nada o que nos llamen la atención, o sí, entonces siempre es como tratamos es como de estar a la defensiva y de no aceptar, ¿no? Nuestras propias falencias y nuestros propios errores. Y otra cosa que también es cierta en muchas de las cosas que hacemos a diario, pues se necesita ya tener, digamos, una espiritualidad muy avanzada, muy desarrollada para decir que no buscamos reconocimiento, pero por lo general casi siempre se busca como un reconocimiento, como una expectativa de a ver qué dice la gente o a ver qué opinan, o bueno, entonces es como usted dice, pues a través de la meditación y a través de ir concientizándose, entonces vamos cambiando, pero ese cambio es lento. Eso no es que, digamos, se hizo una o dos meditaciones y ya. Entonces, lo espiritual es muy lindo, pero es de mucha paciencia y pues de mucha entrega. Pero yo digo que esta enseñanza de hoy sí, y todas, ¿no? Nos hace caer en cuenta de muchas falencias, de muchas cosas que todavía nos falta por descargar, por deshacernos de situaciones, porque en muchas ocasiones nos cargamos y entonces queremos siempre tener la razón o querer que la otra persona esté como pendiente de uno, más de lo que uno espera, y entonces cuando no se da, entonces eso pues nos lleva al sufrimiento. Y entonces es muy lindo porque eh, hay una esperanza de cambio, de que sí podemos cambiar y que sí podemos llegar pues a poco a irnos liberando y a ser almas libres y a llegar a a nuestro propio reconocimiento como seres espirituales. Entonces, la enseñanza es muy profunda y muy linda. Y a mí me ha tocado este tema en esta noche. Y bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. En verdad, todo lo que han expresado, fíjense que hay algo muy hermoso, ¿no? Cuando uno anda embebido por el ego, se anda seguramente muy atrapado en sus expresiones de egoísmo y piensa que la vida es como darle rienda suelta a esta parte. Pues desconoce como la esencia de lo que es la verdadera vida. Entonces, cuando decimos nosotros
encontrarle un verdadero sentido a la vida. Es encontrarle sentido a tantas variables que existen que uno desconoce. Es una cosa, por eso decimos nosotros tenemos enseñanzas para 100 años o más. Y en cada una de ellas seguramente vamos a aprender algo nuevo. ¿Por qué razón? Porque desconocemos de lo que es verdaderamente vivir, la esencia de vida. Entonces es como el niñito que realmente es, como decir, estamos ahora como el niñito que nació y no tenía ningún conocimiento sobre la vida, pero que después se fue formando de muchas maneras equivocadas. Entonces, cuando empezamos a hacer todo el trabajo interior, empezamos como a tratar de desbloquear eso, de irlo sacando, irlo sacando, irlo sacando, y ir aprendiendo de muchos detalles que parecen insignificantes, pero que están ahí. Cualquier cosita que parezca insignificante nos limita. Por eso dice un lema, no importa cuán fina o fino sea el hilo que ata al ave, le impide volar. ¿Cuántos miles de hilos así que parecen que no tienen sentido me atan? Miles de miles de miles. Puede ser que uno le logre sacar uno, dos, no sé cuántos, pero todavía le quedan miles. Por eso el trabajo es de toda la vida, con toda la vida. Y lo lindo es ir en ese camino, o sea, no importa si tengo 1.000.000 de hilos o más, lo importante es que voy desatando, voy quitando, voy quitando. Cada vez que quite algo, como decíamos, ese ego se vuelve más cercano al todo, más cercano a los demás. Y entonces eso es lo que tiene sentido, ¿no? Por eso la vida toma un sentido, toma un significado, toma otro rumbo diferente. Yo el ego no lo veo como algo malo o algo en contra. Yo el ego lo veo como una parte de ese campo de trabajo que tenemos, hablo por mí, que tengo como ser humano, como campo de trabajo para mi desenvolvimiento. Y que es tarea mía en buscarlo. De hecho, una de las preguntas que hacía ahorita, yo me quedaría con la mitad. Decía si estoy atendiendo al falso yo o al ser espiritual. Yo no me preguntaría si estoy atendiendo al falso yo, sino si estoy atendiendo al ser espiritual. Porque ya estoy en este mundo de ego, y ya estoy en este mundo de ego de una u otra manera. El punto es lograr pillarme a mí, que estoy actuando desde mi estado espiritual. Sí, más que pillarme si estoy actuando desde el ego, porque eso ya lo estoy viviendo. Eso es como el aprendiz en un movimiento, que hablemos en el caso del deporte, hace un movimiento y no acierta. Entonces él no ha fallado porque él ya está eso, no está acercando a algo que va a desarrollar y va a crecer en su vida. Entonces para mí preguntarme, hacer una pregunta de ¿estoy actuando desde mi ser espiritual? Para mí es muy valioso porque es conectarme con eso y estoy reafirmando qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Y a qué es lo que le estoy dando valor. Entonces luego yo lo veo como un campo de trabajo al cual debo estar muy atento a no idolatrarlo de una u otra manera, porque termino idolatrándolo, y lo que no quiero que ocurra termina ocurriendo por estar más pendiente de esa parte. Cuando lo que debo hacer es desayunar, almorzar y comer espiritualidad, preguntándome eso, ¿estoy actuando desde mi ser espiritual? ¿Estoy actuando desde mi vocación espiritual? Que creo que es lo que me llevaría un poco más a esa parte. Y que de hecho lo hice Cantinflas y en alguna película que alguna vez te presentó en Despertares, que dice que en el antiguo Egipto, cuando alguien moría, antes de poder darle el paso a la otra vida, le pedían dos preguntas. La primera era, ¿fuiste feliz en la tierra? Y si respondía sí, la segunda era, ¿tu felicidad hizo felices a los otros? Que esa es la tarea, digamos, en ese sentido, y donde yo lo veo que espiritualidad es eso, donde yo busco expandirme en esa felicidad, como le decía ahorita en la enseñanza, no buscándola afuera, sino adentro. Y si estoy hablando adentro, ¿qué quiere decir? Que es una ofrenda. Es una ofrenda, que no es algo para mí solamente, sino para mí a través de los otros. Gracias, es muy chévere. Que de hecho pienso que
cuando, cuando uno está muy en el ego, ¿cierto? O sea, es muy susceptible de ofender, de herir, bueno, todo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ego, el ego yo siempre, pues, yo no sé si, sí, por cosas que yo escuchaba de pequeña, el ego es así gordo, el ego se hace muy gordo. Entonces, claro, entonces hace que también se estorbe, ¿cierto? O sea, que el ego le pinchan por aquí, le pinchan por allá, entonces mantiene uno como a la defensiva, ¿no? Cuando el ego es el que está como reinando, porque todo tiene que ser en función de mi bienestar, entre comillas, ¿cierto? Y cualquier cosita que no está de acuerdo con eso que yo, pues que a mí me hace sentir bien y así me parece y así debe ser y no sé qué. Claro, entonces el no estar todo en esa tónica, pues ese ego es un sufrimiento casi que permanente, ¿cierto? Entonces, es muy bonito y muy linda la charla, muy linda las enseñanzas, todo y lo que han dicho todos. Yo digo que ir reconociendo, ¿cierto? Ir dándose cuenta que mire que por más que de pronto esto lo hemos escuchado, siempre hay algo como nuevo, como que inquieta, como que, porque pues como ese ego duró tanto tiempo engordándose y poniéndose bien grandote, pues es muy, muy complicado hacerlo rebajar, hacerlo así chiquito. Entonces, pero de todas formas, bueno, es dar muchas gracias por esta oportunidad, por estos espacios, por este compartir, por las personas que estamos. Es lo que usted decía, don Edgar, es el hilito o sea, es cada hilito que se va rompiendo y que va dejando libertad, o sea, ¿cierto? Porque yo pienso que es como un descanso, saber que algo se va cortando, se va trabajando, se va limando. Hay un cuento que me gusta mucho de Anthony de Melo, entre sus libros. Él tiene un cuento muy lindo que me gusta que dice así: una mujer estaba agonizando, de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres? Dijo una voz. Y ella respondió: soy la mujer del alcalde. Le he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondía lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayuda a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era ella.